Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática y de paso que la lección número 13 es la última de este trimestre. Gloria a nuestro Dios porque hemos aprendido, hemos conocido algunos principios de interpretación profética, no todos, pero los más básicos para que nosotros podamos comprender cómo interpretar correctamente las profecías apocalípticas. Pero queremos invitarles, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Para nosotros esto es muy importante que se suscriban, porque lo que buscamos es crecer en este ministerio y poder así alcanzar a muchas almas con el Evangelio eterno, con la verdad presente. Cuando decimos alcanzar a muchas almas, nos referimos a muchas vidas, a muchas personas. Así que, hermanos, antes de iniciar queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por este hermoso privilegio de poder estudiar tu palabra, en este caso la lección de escuela sabática. Rogamos, Señor, que nos des entendimiento, sabiduría, para que podamos comprender e interpretar correctamente tu palabra. En este caso vamos a estudiar más símbolos e historias apocalípticas. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice a las personas, a tus hijos y todos aquellos que van a escuchar esta lección. Que ellos sean edificados para así glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, Dios me los bendiga. La lección número 13 trae como título Imágenes del fin. Así que el objetivo de esta lección es simplemente amplificar más el conocimiento de la lección de escuela sabática. La lección de escuela sabática simplemente es concisa y precisa. Cada uno de nosotros tiene que tener un estudio personal. Así que tomen sus Biblias, tomen papel y lápiz y también su lección de escuela sabática. El versículo para memorizar está en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 9. Él respondió, soy hebreo. Noten cómo está diciendo Jonás. Aunque era un profeta rebelde, un profeta desobediente, pero está admitiendo quién es, está presentando su identidad. Soy hebreo y venero a Dios. Esta palabra venerar en otras versiones dice, y temo a Dios, Dios de los cielos, que hizo la tierra y el mar. Noten estos detalles de este versículo porque lo vamos a conectar con Apocalipsis 14:7, con el mensaje del primer ángel. Noten Jonás cómo respondió sin titubear, sin dudar, sin ser ambiguo. Soy hebreo, temo a Dios, al Dios que creó los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en él hay. Hermanos, esta vez, dice la lección, en la introducción del día sábado, esta vez analizaremos la misión de Jonás a Nínive y la caída de Babilonia y el ascenso de Ciro, el rey persa que liberó al pueblo judío que estaba cautivo. En esta lección vamos a ver cómo Ciro, el rey persa, pudo conquistar a Babilonia y así libertar al pueblo judío que estaba cautivo en esa tierra. Todo esto vamos a ver que es tipología también. Durante este trimestre hemos visto muchas historias tipológicas, muchos símbolos apocalípticos, y en esta última lección vamos a ver cómo se asocian la historia de Nínive con la caída de la Gran Babilonia de Apocalipsis 14 y Apocalipsis 18. Es interesante que este versículo de Jonás, en la versión Reina Valera 60, dice de la siguiente manera. Me gustó cómo lo traduce la Reina Valera. Jonás 1:9 dice, y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Noten que Jonás está diciendo, yo soy hebreo. Cuando le preguntaron los tripulantes por qué el barco estaba por hundirse, vino una gran tempestad. El contexto es porque Jonás estaba huyendo de su misión. La misión era ir a predicar el evangelio. Era un mensaje de advertencia, que se arrepintieran de sus pecados.
Y Jonás dice, cuando le preguntaron, yo soy hebreo. Es como si hiciésemos la aplicación homilética hoy en día. Si nos preguntan en la calle, ¿quién eres? Somos adventistas del séptimo día. ¿Y por qué eres adventista? Porque espero la segunda venida de Cristo. Y también guardo el sábado, que es el séptimo día, el cuarto mandamiento. Eso mismo está diciendo Jonás acá. Soy hebreo, temo a Dios. Vamos a ver de qué esto significa. Guardo los mandamientos de Dios. Temer en el idioma griego y hebreo es guardar los mandamientos. Temo a Dios, obedezco a Dios, soy hebreo, adoro al Creador de los cielos y la tierra. Las palabras de Jonás tienen un significado profundo que lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis. Ahora pasemos al día domingo. El día domingo trae como título un profeta renuente. Ahora, ¿por qué Jonás era un profeta renuente? Porque la misión que se le dio es que fuese a amonestar y a advertir a Nínive que venía una destrucción en 40 días. Y Jonás, en su mentalidad, creía de que esa nación no merecía el perdón de Dios. Así que Jonás se fue huyendo para otro lado. Pero vamos a ver en este día domingo presenta un paralelo, hay un paralelo tipológico entre Jonás y Cristo y también con el remanente. O sea, Jonás es una tipología de Cristo y su padecimiento, y también la historia de Jonás es una tipología del remanente. O sea, vemos acá en esta historia de Jonás una profecía que contiene 3 aspectos. Según la Biblia, Cristo citó la profecía de Jonás. Esto está en Mateo 12:40. Aquí vemos en primera instancia el paralelo con Cristo. Los fariseos le preguntaron a Cristo, muéstranos una señal. En otras palabras, están diciendo los fariseos, muéstranos una señal y creeremos en ti. Y Cristo le responde a los fariseos, a esta generación perversa y maligna no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Y noten cómo Cristo dijo, Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, no dicen una ballena. Hay algunas películas y libros que retratan esta historia, que Jonás fue tragado por una ballena. El texto dice, un gran pez. Así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. La Biblia de Jerusalén dice, el corazón de la tierra, o el seno de la tierra. No dice en el sepulcro, dice en el corazón de la tierra, en el seno de la tierra. Es bien importante que así era como los judíos le llamaban a Jerusalén. El padecimiento de Cristo duró 3 días y 3 noches. O sea, técnicamente Cristo está citando Jonás capítulo 2. Usando el método de cómputo inclusivo, ya hemos explicado en mi canal muchas veces sobre cómo deben de contarse los 3 días y 3 noches. Los 3 días deben de empezar a contarse desde el viernes en la tarde, usando el método de cómputo inclusivo, usando una parte por el todo, la parte del viernes, el sábado que estuvo en el sepulcro el cuerpo y las primeras horas del primer día de la semana. 3 días, usando el método de cómputo inclusivo. Esos son los 3 días. Y las 3 noches deben de empezar a contarse desde el jueves en la noche, cuando Cristo empezó a agonizar y a padecer. O sea, lo que pasó en el huerto del Getsemaní es lo mismo que padeció Jonás en el vientre del gran pez. Simbólicamente, Jonás murió en el vientre del gran pez. La antesala de la muerte es agonizar. Las palabras que Jonás dijo en el vientre del gran pez son similares a lo que Cristo dijo en el huerto del Getsemaní. Cristo empezó a agonizar un jueves en la noche
en el huerto del Getsemaní. Por lo tanto, las 3 noches deben de empezar a contarse desde el jueves. La noche del jueves, la noche del viernes para amanecer sábado y la noche del sábado para amanecer domingo. 3 días y 3 noches. Claramente, si quieren más información, yo tengo un estudio profundo, o mejor dicho, 2 estudios profundos sobre los 3 días y 3 noches en mi canal. Es más de 1 hora donde despedazo Mateo 12:40, haciendo un estudio serio y profundo del capítulo 2 de Jonás, conectándolo con el huerto del Getsemaní. Ahora, es interesante que Cristo está citando la profecía de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará no en el sepulcro, no en el Hades, no en el Sheol, sino dice en el corazón de la tierra. Noten que hay una tipología, porque Jonás, en el aspecto de cómo Jonás se representa, Jonás es un símbolo de Cristo, en ese sentido, de cómo Jonás se presenta ante los que le preguntaron, ante los demás tripulantes del barco, porque los tripulantes del barco le preguntaron: ¿tú quién eres? Dinos, ¿qué está pasando? Tú eres, esto que ha venido es por algo, y es porque tú has traído esto, entonces dinos quién eres. Vamos a leer otra vez el versículo para memorizar. Jonás 1:9, y vamos a ver de que todo esto se conecta con Cristo y con el remanente del tiempo del fin. Jonás 1:9 dice: y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová. Temo en el griego es phobeo, reverenciar, obedecer, respetar a Dios. Y respeto a Dios, pero ¿cuál Dios? Al Dios de los cielos, que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Noten, Jonás está especificando a cuál Dios adora. Jonás fue específico al Dios que hizo el mar y las fuentes de las aguas. Noten que es lo mismo que dice el mensaje del primer ángel. Ahora vamos a conectarlo con el remanente. Estas palabras que dijo Jonás son similares a las que encontramos en Apocalipsis 14:7. Y de paso, los mensajes de los 3 ángeles, esos ángeles son simbólicos, representan al remanente predicando estos mensajes. Son estos mensajes que preparan el camino para la segunda venida de Cristo. Y noten el versículo 7, que es parte de los mensajes de los 3 ángeles. Noten que son las mismas palabras similares a las que pronunció Jonás cuando le preguntaron quién era. Apocalipsis 14:7 dice, hablando del primer ángel, diciendo a gran voz, esta palabra gran voz es megáfono. Hay que alzar la voz para predicar este mensaje. No hay que tener miedo. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que aquí está la palabra temed. Es la misma palabra que está usando Jonás. Temo a Dios, al Dios que creó los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El remanente del tiempo del fin también hace esto mismo. Teme a Dios. ¿Y qué es lo que adora? Al creador de los cielos y la tierra. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Noten que si conectamos Jonás 1:9 con Apocalipsis 14:7, hay un estricto paralelo con el remanente del tiempo del fin. Ahora, ¿qué es temer? Porque Jonás está diciendo, yo temo a Dios. Y la lección usa, no sé qué versión usa, pero dice, yo venero a Dios. En efecto, en el idioma hebreo y griego son palabras similares. Yo aquí tengo en la concordancia Strong. La concordancia Strong dice que temed es una palabra hebrea yaré y griego phobeo, que se puede traducir reverenciar, respetar, obedecer. O sea, la expresión phobeo, temed,
no implica tener miedo como tenerle miedo a un fantasma o a un espanto, que de paso que no existen, sino que son demonios. Pero es interesante que aquí la palabra temer no significa tener miedo, sino que significa respetar a Dios, obedecer a Dios, guardar sus mandamientos. En otras palabras, Jonás está diciendo, yo soy hebreo y guardo los mandamientos de Dios. Noten cómo Salomón traduce la expresión temer a Dios. Eclesiastés 12, 13 al 14. Es la misma palabra que encontramos en el mensaje del primer ángel. Dice Salomón así, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Noten que son los mismos elementos que encontramos en Apocalipsis 14, 7. Hay un juicio, hay que temer a Dios, hay que guardar su mandamiento, hay que adorar al Creador. Es lo mismo que está diciendo Jonás cuando le preguntaron. O sea, Jonás está manifestando su identidad. ¿Quiénes somos? El remanente del tiempo del fin se identifica por guardar los mandamientos, por temer a Dios y por adorar al Creador. Ahora, pero dijimos que Jonás también es un símbolo o tipo de Cristo. ¿En qué sentido? La identidad de Jonás simboliza a Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque la Biblia enseña que Cristo temía a Dios, reverenciaba a Dios y guardaba sus mandamientos. El libro de Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8 nos dice, hablando de la humanidad de Cristo, más específicamente cuando Cristo padeció en el huerto del Getsemaní, porque aquí lo que está haciendo el escritor de Hebreo, haciendo una alusión a lo que pasó en el huerto del Getsemaní. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 8. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, esto pasó en el huerto del Getsemaní, fue oído a causa de su temor reverente. Ahí está fobeo. Cristo tenía un temor reverente. ¿Qué significa temer? Guardar los mandamientos. Cristo tenía un temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y dice el versículo 9, dice que es autor también de los que le obedecen. Es autor de salvación para los que le obedecen. Noten, Cristo, el remanente y Jonás están diciendo lo mismo. O sea, Jonás es un tipo de Cristo y un tipo del remanente. Así como Jonás temía a Dios y que era un hebreo que guardaba los mandamientos y que adoraba al Creador de los cielos y la tierra, así también Cristo en su humanidad como hombre temía a su Padre, le obedecía a su Padre, y los que serán salvos, dice, son los que le obedecen. En Apocalipsis 14, 7 vemos lo mismo, un remanente que teme a Dios, que guarda los mandamientos, un remanente que exalta al Creador. ¿Cómo lo sabemos? Sabe, hermanos, que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se explica sola. Ahora, ¿cómo estamos seguros que temer a Dios significa guardar los mandamientos? Porque en Apocalipsis 14, 12 se nos dice que este remanente que predica estos tres mensajes guarda los mandamientos. Apocalipsis 14, 12 dice, aquí está la paciencia de los santos. En el griego es hupoponé, el aguante, la resistencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y será este mismo remanente que teme a Dios, es el mismo remanente que llama a la gente a que salga de Babilonia. Noten que Jonás llevó un mensaje a Nínive para que se arrepintieran de su pecado. Así también este remanente que teme a Dios da un mensaje de advertencia y amonestación para que la gente salga de Babilonia. Noten que todo es tipológico. Lo mismo que hace Jonás,
de llamar a la gente que salga de Babilonia y que se arrepientan de sus pecados, porque salir de Babilonia significa salir del pecado y de la apostasía. El énfasis de salir de Babilonia no es simplemente salir físicamente, sino también salir espiritualmente, porque alguien puede salir físicamente de Babilonia, pero su mente puede estar aún en Babilonia, practicando cosas de Babilonia. Por eso, hermanos, salir de Babilonia se asocia, la lección viene asociándolo con el arrepentimiento. Abandonar el pecado, salir de la corrupción, salir de la mundanalidad. El remanente llama a su pueblo que está en Babilonia a que se arrepientan, a que salgan de la apostasía, a que salgan de la idolatría, a que salgan de seguir tradiciones de hombre, a que salgan del paganismo. Apocalipsis 18:4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas. Noten que hay un paralelo entre el mensaje de Jonás a Nínive y el mensaje que da el remanente a que su pueblo salga de Babilonia y que dejen el paganismo, la mundanalidad, las falsas tradiciones, las falsas doctrinas, y que salgan de su apostasía. Eso significa salir de Babilonia. Noten que el mensaje de Jonás a Nínive no era simplemente de que se arrepintieran porque iba a venir un juicio, sino que era un mensaje de arrepentimiento, pero al mismo tiempo que dejaran el pecado. Porque no hay que confundir remordimiento con arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo malo, dar un cambio de mente. Arrepentimiento es dar un giro de 190 grados. Abandonar el pecado, abandonar la apostasía. Y ese es el mensaje de Jonás a Nínive, y ese es el mensaje que tiene que predicar el remanente a los babilonios para que salgan de Babilonia. Porque la Biblia dice que está pronto Dios por hacer llover las plagas sobre Babilonia. Y Dios llama a sus hijos a que salgan de Babilonia. Pasemos al día lunes. El día lunes dice una obra de arrepentimiento. Hoy vamos a hablar qué es salir de Babilonia en sí. El mensaje de Jonás en ese momento era verdad presente. Jonás no tenía que predicar otro mensaje. Aunque a Jonás se le ocurriese, voy a cambiar el tono o voy a predicar de otra cosa, negativo. El mensaje de Jonás era verdad presente y Jonás tenía que predicar el mensaje tal como Dios le había dicho. ¿Qué había dicho Dios? Jonás capítulo 3 versículo 4. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Noten, el mensaje era tajante, claro, sin ambigüedad. Jonás no usó mimos para presentarlo. Jonás no usó payasos. Jonás no predicó un chiste como antesala. Jonás no hizo nada de eso. El mensaje era directo. De aquí a 40 días Nínive será destruida. La pregunta es, ¿por qué Dios no destruyó entonces a Nínive? La respuesta es sencilla. Porque esta amonestación o este juicio y esta advertencia era condicional. Hay profecías condicionales y hay profecías incondicionales. Pongamos un ejemplo de una profecía incondicional. La segunda venida de Cristo. Nos arrepintamos o no, nos preparemos o no, Cristo va a venir. Esa es una profecía incondicional. Es una profecía convertida en promesa. Pero hay profecías que son condicionales. Por ejemplo, esta de que había una condición. Si no se arrepentían, iba a venir el juicio. Pero si se arrepentían, Dios iba a detener su mano. Noten claramente, por eso es que Dios no destruyó a Nínive, porque esta ciudad se arrepintió. Ustedes van a ver el capítulo 3 del libro de Jonás, dice que todos, desde el rey hasta los animales, hicieron luto, hicieron ayuno, clamaron a Dios por misericordia, y Dios en su misericordia no destruyó a Nínive, porque se arrepintieron.
Lastimosamente más tarde volvieron a caer peor en su rebelión. Y el libro de Nahum habla de eso, de que hoy sí vino la destrucción sobre Nínive. Pero en los días de Jonás, Nínive buscó el arrepentimiento. Lastimosamente en los días del profeta Nahum vino el castigo porque volvieron a caer peor que como estaban antes. La destrucción sobre Nínive no vino porque Nínive se arrepintió. Todos los habitantes de Nínive se arrepintieron. Por lo tanto, era una profecía condicional. Noten cómo dice Jonás 3:5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Noten que esto era símbolo de arrepentimiento, vestirse de cilicio. Donde quiera que se escuchaba el mensaje, había lamento, había ayuno. Jonás capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ahora, ¿qué es acá arrepentimiento cuando se habla de Dios? Dice que Dios se arrepintió. Esta palabra arrepentirse debe de entenderse que Dios detuvo su castigo. El arrepentimiento acá no debe de aplicarse como lo hace el hombre. El arrepentimiento cuando se aplica al hombre es cuando el hombre se arrepiente del pecado. Un cambio de mente, un metadonai, arrepentirse del pecado. Pero cuando se aplica el término arrepentimiento a Dios, significa que Dios detuvo su juicio. Eso significa arrepentimiento. El comentario bíblico adventista lo explica en qué sentido se debe de aplicar el término arrepintió Dios. Dice, las circunstancias son las que cambian, no Dios. Noten, Dios no cambia, sino que las circunstancias cambian. En realidad, sus anuncios de castigo con frecuencia son profecías condicionales. Se cita Ezequiel 25:1. En cuanto a la forma en que Dios se arrepiente, ver Génesis 6:6, ahí dice que Dios se dolió de corazón. Dios habla a los hombres en un lenguaje humano. Noten, aquí los profetas están hablando en un lenguaje humano. Pero ¿qué significa que Dios se arrepintió? Simplemente que Dios detiene sus juicios cuando hay una conversión, cuando la gente abandona sus pecados, cuando la gente abandona su rebelión. Y esto pasó con Nínive. Ahora, pero es importante que conectemos esto con la salida de su pueblo de Babilonia. Porque es importante, hermanos, que podamos hacer este tipo de paralelos, porque lo que buscamos es poder comprender la profecía apocalíptica. Ahora, vamos a ver que Dios llama a su pueblo a que salga de Babilonia. ¿Qué significa salir de Babilonia? Es importante que despedacemos qué significa salir de Babilonia. Porque he notado que muchos predicadores son superficiales en explicar qué significa salir de Babilonia. Ahora, ¿quién es Babilonia? Babilonia representa el catolicismo romano como sistema y el protestantismo apóstata como sus hijas. Pueden leer eso en Apocalipsis 17:5. Babilonia la grande, la madre de las rameras. Ahora, ¿pero qué significa salir de Babilonia? Salir de Babilonia en el contexto bíblico y apocalíptico significa salir físicamente de estos sistemas donde no se adora a Dios ni se guardan sus mandamientos, pero también significa salir espiritualmente de Babilonia. No confundamos salir físicamente de un lugar y salir espiritualmente de un lugar. ¿Qué es lo que pasó con la mujer de Lot? La mujer de Lot salió de Sodoma y Gomorra físicamente, pero su corazón quedaba aún en Sodoma. ¿Qué significa? Que una cosa es salir físicamente de un lugar y otra cosa es salir espiritualmente. Muchas veces podemos estar aquí en la iglesia, formar parte de la iglesia, tener aún hasta privilegios en la iglesia y estar practicando cosas de Babilonia. Inclusive hay muchos adventistas que celebran tradiciones de Babilonia. Todavía no se desprenden de Babilonia. Salieron de Babilonia físicamente, pero Babilonia de ellos no sale aún. ¿Me entienden lo que quiero decir? El mensaje de Apocalipsis 18 es que salgamos de una forma completa. Salir de Babilonia significa
que si hacemos una aplicación homilética del mensaje de la salida de Babilonia, aplica para nosotros en el sentido espiritual, porque nosotros podemos formar parte de la iglesia remanente, que es un privilegio, pero si sigo practicando cosas de Babilonia, aún estoy en Babilonia. Por lo tanto, el mensaje también es para mí. Salid de Babilonia, pueblo mío. Y esto es bien importante, hermanos, porque muchos maestros de escuelas sabáticas solamente se espacían en salir físicamente de los sistemas apóstatas que son Babilonia, pero no mencionan la esfera espiritual. Salir de Babilonia en un sentido completo, tanto físico como espiritualmente. Y noten cómo dice Apocalipsis 18, 4 al 5. Leamos otra vez este texto. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de su plaga, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Noten, habla pecado. O sea, si yo sigo practicando el pecado, sigo en Babilonia, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Categóricamente. Ahora, es bien importante que los maestros de escuela sabática los sábados en el púlpito puedan explicar qué significa salir de Babilonia. Los maestros de escuela sabática tienen que saber explicar bien esto el sábado en el púlpito, que salir de Babilonia significa salir físicamente y también espiritualmente. Salir de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Y esto lo corrobora el Espíritu por así. Dice que muchos que vamos a formar parte de la iglesia adventista, pero que no fuimos santificados por la verdad, dice, vamos a recibir las plagas igual como las iglesias nominales que rechazan la ley de Dios. Así lo dice constantemente. Ahora pasemos al día martes. Después de analizar y comparar la historia de Nínive con la salida de Babilonia, hoy vamos a analizar una historia sorprendente en el día martes. Dice la fiesta de Belsasar. Muy interesante. Ahora, ¿quién era Belsasar? Analicemos un poco de historia. El rey Belsasar, en lengua caldea, significa Bel protege al rey. ¿Quién era Belsasar? Belsasar, esto lo corroboré en historia, algunos comentarios y también lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a explicar un detalle que viene hablando acá la lección y que la Biblia lo dice también. Belsasar fue el primogénito de Nabodino. Belsasar, último rey del imperio babilónico, posiblemente nieto de Nabucodonosor. Noten, Belsasar era hijo primogénito de Nabodino y fue el último rey del imperio babilónico y era nieto de Nabucodonosor. Pero ahora vamos a ver algo muy interesante. Dice la lección: por su parte, y hasta donde sabemos, Nabucodonosor aceptó que Dios, el Dios de Daniel, era el legítimo Dios soberano sobre todas las naciones. Daniel 4, versículo 34 al 37. Se deduce por esto que Nabucodonosor aceptó a Cristo y se salvó. Se deduce, pero no hay evidencia de eso, simplemente se deduce. Pero vemos ahora lo que hace Belsasar. Belsasar, en lugar de reconocer a Jehová de los ejércitos, bebe vino en los vasos del templo de Jerusalén. O sea que en la historia de Belsasar, que encontramos en Daniel capítulo 5, hubo una abominación. Este rey apóstata, orgulloso y altivo, Belsasar, dice que bebió vino en los vasos del templo de Jerusalén que Nabucodonosor había traído, porque fue Nabucodonosor que conquistó a Jerusalén en el año 586 a.C. Según de Crónicas 36 lo dice. Estos vasos estaban allí en Babilonia y Belsasar hizo una fiesta y estaban borrachos bebiendo vino, y Belsasar no pudo discernir la diferencia entre lo santo y lo profano y mandó a traer los vasos sagrados del templo que eran exclusivos para Jehová, para el santuario de Jehová. Y dice que este rey altivo y apóstata bebió vino en estos vasos. Y en esa noche vino un juicio, un castigo sobre Babilonia, sobre Belsasar. Noten cómo dice
Daniel capítulo 5, versículos 1 al 3. Daniel capítulo 5, versículo 1 al 3 dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino, o sea, estaban borrachos. Belsasar, con el gusto del vino, o sea, borracho, mandó a que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes y sus mujeres y sus concubinas. Y dice el contexto que adoraron dioses, los dioses de Babilonia, el dios Marduk. Interesante. Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a quién era Belsasar? Ahora, la Biblia dice que Nabucodonosor era padre de Belsasar, pero hay que profundizar. Yo me puse a investigar qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice la historia y qué es lo que dice el Espíritu de Profecía. Vimos que en Daniel capítulo 5 se dice que Nabucodonosor era padre de Belsasar, pero en realidad era abuelo. El padre era Nabodino. Noten lo que dice el comentario bíblico adventista sobre lo que significa padre. Dice: la palabra padre debe interpretarse como abuelo o antepasado, como en muchos otros pasajes de la Biblia. Ver 1 Crónicas 2:7. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Profetas y Reyes, página 384, párrafo 2. Dice que Nabucodonosor era abuelo de Belsasar, o sea, Belsasar era nieto de Nabucodonosor. Dice así esta cita del Espíritu de Profecía: debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Belsasar se gloriaba en su poder, ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Noten claramente la cita, dice que Belsasar era nieto ¿de quién? De Nabucodonosor. Ahora, pero noten cómo dice Daniel capítulo 5, versículo 22 al 23. Está hablando de la altivez de Belsasar. A Belsasar dice que le llegó en esa noche su castigo. Apareció una mano, era la mano del Dios Todopoderoso, escribiendo en la pared: Menem, Menem, Tekel, Upharsin. Significaba que el reino de Babilonia había llegado a su fin y los persas iban a conquistar a Babilonia. Daniel capítulo 5, versículos 22 al 23. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebieron vino en ellos. O sea que estaban ebrios en Babilonia. Noten, en esa misma noche le llegó el castigo a Belsasar y Babilonia fue conquistada por los medos y persas. Ahora, es interesante que todo esto es paralelo a la Babilonia de Apocalipsis 18. ¿Cómo estaba Belsasar? Bebiendo vino con sus concubinas, o sea, todos los que estaban en Babilonia estaban ebrios. Y vamos a ver de qué dice que estaban tan ebrios que se les olvidó cerrar la puerta. Es interesante que todo esto es paralelo con la Babilonia apocalíptica. Así también la Babilonia de Apocalipsis 17 dice que tiene a los reyes de la tierra ebrios con su vino. Babilonia está bebiendo vino y fornicando con los reyes de la tierra. Esto incluye a todas las naciones que están ebrias, así como Belsasar estaba ebrio y no pudo discernir entre lo santo y lo profano. Mezcló el vino con los vasos sagrados del templo. Así también los babilonios de Apocalipsis 17 están ebrios con el vino. Y una persona ebria no sabe distinguir entre lo santo y lo profano. La gente está intoxicada con falsas doctrinas. El vino de Babilonia representa las falsas doctrinas con lo que está intoxicada la gente. Babilonia tiene
atolondradas las muchedumbres con su vino ponzoñoso, que son sus falsas doctrinas. El pecado por la cual se le acusa a Babilonia es porque ha emborrachado a todas las naciones con ese vino embriagante y ponzoñoso. Apocalipsis 14:8, noten por qué se le acusa a Babilonia y por qué va a venir su castigo sobre este sistema, Babilonia. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. O sea, tan borrachos. Babilonia fornica con los reyes de la tierra, los controla con su vino. La muchedumbre donde se sienta Babilonia están borrachas y Babilonia las controla de esa manera a través del vino ponzoñoso, que es un vino embriagante, y por eso la gente no sabe distinguir entre lo santo y lo profano, igual como Belsasar estaba tan ebrio que no supo hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Lo que estaba haciendo era un sacrilegio, estaba haciendo una abominación en beber vino en esos vasos sagrados del templo de Jerusalén. El día miércoles nos sigue hablando de cómo Dios hizo caer a Babilonia. Acabamos de ver de que estaba en una fiesta. Belsasar estaba desafiando a Dios, estaba burlándose de Dios. Su altivez y su orgullo llegó a su límite. Ahora, ¿de qué manera Dios conquistó a Babilonia? Recordemos de que Judá estaba cautivo en Babilonia por 70 años. Ahí estaba en Babilonia, pueblo de Dios, los judíos. Jeremías había dicho que Israel iba a estar cautivo 70 años, especialmente los judíos, Judá. Ahora, ¿qué método usó Dios para sacar a Judá, a su pueblo de Babilonia? Vamos a ver de que secó el río Éufrates. La antigua Babilonia estaba sentada sobre el gran río Éufrates. Noten qué interesante, hermano. La antigua ciudad de Babilonia tenía una muralla enorme que de ancho cabían 5 carretas. Era ancho el muro. El río la protegía y el río pasaba en medio de la ciudad. O sea, el río Éufrates servía de protección contra sus enemigos y servía como sistema de riego, porque en medio pasaba. Allí podían encerrarse por meses sin salir y no morían de hambre. Había agua y cultivaban su propia comida. O sea, Babilonia estaba confiada por el río Éufrates. El poder de Babilonia estaba en el Éufrates. Así que la única forma de sacar a Judá, al pueblo cautivo de Babilonia, era de que ese río frondoso se secara. La Biblia dice que Dios iba a usar a un rey persa llamado Ciro. Noten qué interesante. Ciro era un rey persa y en efecto los persas conquistaron a Babilonia. O sea que Ciro, noten qué inteligencia del rey persa, y de paso Ciro venía del oriente, donde sale el sol. Ciro es sol. Ciro con su ejército fue a cortar árboles, trozos, y secó el cauce del río, o sea, desvió el río. Y lo interesante es que en esa noche todo cuadró. Esa noche estaban todos borrachos allá en Babilonia y se les había olvidado cerrar la puerta. Y fácilmente podemos decir, Dios puso a Babilonia en un plato para que Ciro la conquistara. Y Ciro secó el río Éufrates, porque la única forma de poder sacar a Judá de Babilonia era secando ese río Éufrates. El secreto del poder de Babilonia estaba en Éufrates, no estaba en las armas, estaba en el río Éufrates. Por eso es que Babilonia estaba confiada. No veré orfandad. Se jactaba la altivez de Babilonia porque confiaban en las aguas del Éufrates. La única forma de conquistar a Babilonia era secando el río Éufrates. Y Dios usó a un rey persa llamado Ciro. Noten cómo se habla de Ciro. Isaías 44, 27 al 28. Noten las palabras de Ciro, porque vamos a ver de que Ciro es un símbolo de Cristo. Ciro venía del oriente y Ciro significa sol. Noten estos detalles. A Ciro se le llama mi pastor y se le llama ungido. Noten todos estos detalles. Ciro significa sol. El sol sale en el oriente. Ciro venía del oriente con los otros reyes.
Y vamos a ver de que Ciro se le llama pastor. Dios le dice mi pastor y mi ungido. Noten cómo dice Isaías 44, versículos 27 al 28, que dice: a las profundidades secaos, y tus ríos haré secar. Que dice de Ciro: es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiera. Al decir a Jerusalén: serás edificada, y al templo serás fundado. O sea que Dios iba a usar a Ciro para que secara ese río, y para sacar a Judá, para que Judá fuese a reconstruir ese templo que estaba en ruina. Ciro era un persa. Dios eligió, noten que esto se llama soberanía de Dios. Dios puede elegir a cualquiera para cumplir sus propósitos. Dios usó a un rey persa, Ciro, para conquistar a Babilonia, secar el Éufrates y así sacar a su pueblo que estaba en Babilonia cautivo por 70 años. Esto lo repite Isaías 45:1, hablando de Ciro. Noten cómo se le llama o el título que se le da. Isaías 45:1 dice: así dice Jehová a su ungido. Interesante, se le llama a Ciro ungido. Y se le dice también mi pastor en el versículo anterior. Noten, así dice Jehová a su ungido, a Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas. Estas puertas se refiere a la puerta de Babilonia, y las puertas no se cerrarán. Noten que Dios usó a un rey persa para conquistar a Babilonia. Esto, si lo conectamos con Apocalipsis, es lo mismito. Hay un estricto paralelo. El secamiento del Éufrates, la salida de su pueblo de Babilonia, que era Judá, estos elementos que a Ciro se le llama mi pastor, ungido, y que venía del oriente, Ciro, todos estos elementos son idénticos a lo que encontramos en muchos pasajes del Apocalipsis, en especialmente la sexta plaga. La sexta plaga habla de un secamiento de un río Éufrates. Ahora, es interesante que vamos a ver que la Babilonia del Apocalipsis también está bebiendo vino, igual como Belsasar. Están borrachos todos. Esta ramera está fornicando. O sea, controla a las muchedumbres con el vino. Y no solamente a las muchedumbres, sino también a los reyes de la tierra. Apocalipsis 17, versículo 1 al 2, hablando de la Babilonia de Apocalipsis, es idéntica a la Babilonia del Antiguo Testamento. Pero la Babilonia del Antiguo Testamento era tipológica. Aquí en Apocalipsis estamos hablando de una Babilonia espiritual. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea que esta ramera, esta mujer que se llama Babilonia, también está confiada porque está sentada sobre muchas aguas, ¿sí? Igual como la Babilonia con su Éufrates. Aquí vemos también una Babilonia espiritual que está sentada en muchas aguas. Pero vamos a ver de qué estas aguas son simbólicas. Con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Igual como lo que estaba haciendo Belsasar en Babilonia. Pero ¿qué son las aguas de Babilonia? Noten que esto es simbólico. Allá era el Éufrates. Pero ¿qué son ahora en Apocalipsis? Lo literal se convierte en simbólico. Bueno, leamos qué simbolizan las aguas. Apocalipsis 17, versículo 15. Noten que aquí están las aguas de Babilonia. Este es el Éufrates de la Babilonia apocalíptica. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lengua. O sea que Babilonia, este sistema falso de religión, el poder de este sistema está en el apoyo de todos los gobiernos del mundo con los que fornica y el apoyo que tiene de toda la humanidad. El poder de este sistema está en los magnates de la tierra, con los que fornica, y con las muchedumbres, que ambas cosas las controla con su vino. Controla a los reyes de la tierra con el vino de su fornicación, y también controla a las muchedumbres, a las naciones, con su vino. Y Babilonia del Apocalipsis está también confiada porque la protegen las aguas.
O sea, ¿qué significan que las aguas se van a secar? Vamos a ver de que en el lenguaje profético significa que si hoy tiene el poder y el apoyo de todo el poder político y religioso, este sistema que se llama Babilonia, y de paso que es un símbolo del papado, un sistema político religioso, significa que el secamiento del Éufrates es que el apoyo se le va a quitar. Significa que hoy lo tiene, la protege el río Éufrates. Cuando el apoyo político y religioso del gobierno del mundo y de las muchedumbres se le aparte a este sistema, eso significa el secamiento del Éufrates. O sea, Dios tiene también que secar el Éufrates de Babilonia para sacar a su pueblo que está allí cautivo en Babilonia espiritual. En el catolicismo romano y en el protestantismo, Dios tiene pueblo de Dios. Y Dios tiene que secar el río Éufrates, hablando espiritualmente. Noten como dice Apocalipsis 18:4, Dios también llama a su pueblo a que salga de Babilonia. Dice así: y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Noten que hay un llamado también. Así como Dios sacó a su pueblo de Babilonia usando a Ciro, así también Dios llama a su pueblo a que salga de Babilonia antes de que sea demasiado tarde. Pero Dios también tiene que secar al Éufrates de esta Babilonia. ¿Y cómo lo va a secar? El apoyo político y religioso se le aparta a la ramera. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17. Apocalipsis 17, versículos 16 al 17 dice, y de paso voy a grandes rasgos, porque tengo muchos temas en mi canal sobre esto. Vayan a buscarlos. Si quieren aprender más y profundizar más en profecía apocalíptica, vayan a ver esos temas. Se los recomiendo. Buena información. Apocalipsis 17, versículo 16 al 17 dice, hablando de los 10 cuernos con los que fornica la ramera. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer estos 10 cuernos? Que ahora representan todos los reinos del mundo. El número 10 debe interpretarse algo total y completo. Significa todos los gobiernos del mundo, todos los poderes políticos con los que fornica la ramera. Y los 10 cuernos que vistes en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la darán desolada y desnuda. Noten que en el versículo 1 y 2 fornica con ellos. Ahora la abandonan, la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. Noten que devorar significa que se la van a comer, la van a matar, se van a volcar con ella, contra ella. Noten. Y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso. Y dice, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Esta es una tipología que viene de Jezabel. Jezabel se le hartaron los perros. La Jezabel de Apocalipsis 17 es simbólica. La Jezabel del Antiguo Testamento era una mujer literal impía, pero aquí hablamos de una Jezabel espiritual, de una ramera. Los reyes de la tierra se la van a devorar, como los perros se hartaron a Jezabel. Lean la Biblia, yo tengo muchos temas sobre eso. Pero noten que aquí dice que el poder político, esos 10 cuernos que apoyan actualmente a la ramera, dice, la dejarán desolada, desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, ¿qué significa esto? El libro Conflicto de los Siglos, página 637, párrafo 4, nos da un pincelazo. Esta cita que voy a leer explica que el secamiento del río Éufrates significa cuando la gente se dé cuenta que ha sido engañada por sus pastores y por sus sacerdotes católicos, y cuando se dan cuenta que fueron engañados y que les dijeron que la ley había sido abolida y que el sábado era solamente para los judíos, cuando se dan cuenta demasiado tarde que habían sido engañados, ahora se lanzan en contra de sus líderes para matarlo. Noten las mismas aguas que protegen a la ramera, ahora estas mismas aguas se vuelcan en contra de la ramera. Las mismas aguas que controlaba la ramera, ahora estas aguas despedazan a la ramera, la queman con fuego. Conflicto de los Siglos, página 637, párrafo 4 dice, los hombres ven que fueron engañados, pero ya es demasiado tarde. Se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Y sigue diciendo la cita, noten qué tremendo. Cuando la gente ve que fueron engañados, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación.
Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora, en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las manos mismas que los coronaban con laureles se levantarán para aniquilarlos. Noten que la gente se va a volcar en contra de sus líderes. Las espadas que debían de servir para destruir el pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre. Esto es el secamiento del río Éufrates. Todo el poder político que hoy tiene el papado, la Iglesia Católica. ¿Quién, díganme ustedes, no apoya a la Iglesia Católica? Magnates de la tierra, príncipes y gobernantes, tienen el apoyo del metodismo, del islam, del hinduismo, de los chinos, de los rusos. ¿Quién no apoya a la Iglesia Católica? Donde quiera que dentro de la Iglesia Católica le rinden pleitesía. ¿Dónde no hay Iglesia Católica? ¿Quiénes no son católicos en el mundo? Son millones de católicos que siguen a ciega este sistema. Y vendrá un tiempo donde la gente que está engañada se darán cuenta ya demasiado tarde y ahora persiguen a sus mismos líderes. Eso es el secamiento del río Éufrates en profecía apocalíptica. Lo literal en Apocalipsis debe interpretarse simbólico, sencillo. Y de paso he ido a grandes rasgos, porque estos temas son profundos. Pero sé que muchos hermanos están entendiendo. Ahora pasemos al día jueves. El día jueves dice Ciro el ungido. Ciro el ungido. Ahora, ¿quién era Ciro? Un rey persa. Vimos de que Dios le llama mi pastor, le llama ungido, y Ciro venía del oriente. Y de paso Ciro significa sol. Ahora noten la sexta plaga sobre qué cae. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este se secó para que tuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Noten que aquí se habla de un secamiento del río Éufrates. Ya vimos qué significa eso. Pero ¿qué es eso, los reyes del oriente? Sencillo, hagamos el paralelo entre Ciro y Cristo. Saben de que los protestantes creen de que los reyes del oriente son los chinos y los rusos que van a luchar contra Israel. Lo interpretan literal. Pero los adventistas tenemos un conocimiento más profundo de profecía. Esto debe interpretarse simbólico, porque Éufrates ya no existe, es un río que está así bien delgadito. No tiene nada que ver hoy con algo literal. Ese río no es nada, pues. Ese río es un riachuelo, podemos decir así, actualmente. Esto debe interpretarse simbólico. El secamiento del río Éufrates ya vimos qué es. Pero ¿quiénes son los reyes del oriente? Ciro es un símbolo de Cristo. Ciro significa sol y se le llama mi pastor y mi ungido. Pero pasémoslos en la palabra ungido. Esta palabra ungido es del griego Mesías en el hebreo. Mesías significa Mesías. Noten que a Ciro se le llama Mesías. O sea, Ciro era un símbolo de Cristo. Noten, Mesías, ungido, dice la concordancia Strong, usualmente persona consagrada como rey, sacerdote o santo. Mesías ungido, Mesías. Pero noten qué interesante que a Ciro se le llama mi ungido, porque Ciro es un símbolo de Cristo. ¿Sabe quiénes son los reyes del oriente? Los reyes del oriente es un símbolo de Cristo y sus ángeles que vienen en su segunda venida. Cristo viene en su segunda venida del oriente, de donde sale el sol. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Cristo y sus ángeles. Noten, Cristo viene después de que el Éufrates se ha secado. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene del oriente, igual como Ciro, porque Ciro es un símbolo de Cristo. Leamos otra vez Isaías 41, 25, hablando de Ciro. Del norte levanté a uno, y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre. Noten de dónde venía Ciro, del nacimiento del sol. Pregunto, ¿dónde se levanta el sol? En el oriente. Pisoteará príncipes
como el lodo, y como pisa el barro el alfarero. Noten que aquí se está hablando de Ciro. Es una profecía de Ciro que viene del nacimiento del sol. ¿Dónde nace el sol? En el oriente. Saben de que Cristo, cuando viene por segunda vez, viene del oriente. Esto lo dice Mateo 24, 27. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene del oriente. El oriente es símbolo de luz, donde hay luz. El sur y el oeste, símbolo de tiniebla. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero Cristo viene del oriente. Los reyes del oriente no son los chinos y los rusos, es Cristo y sus ángeles. Porque Ciro simboliza a Cristo. Y Ciro venía del oriente, de donde nace el sol. Y fue Ciro que secó el Éufrates para sacar a su pueblo, al pueblo de Dios, Judá, de Babilonia. Todo esto es tipología. Dios y Cristo, porque Cristo viene en gloria de su Padre, vienen del oriente, de un lugar donde sale el sol, donde hay luz. Es interesante, hermano. Yo tengo otro tema en mi canal donde hablo de los puntos cardinales. Saben de que Cristo, cuando nació como bebé, también, eso lo dice Lucas 1:72, dice que también entró a este mundo por el oriente, porque el oriente es lugar donde hay luz, donde sale el sol. Cristo no vino del sur, porque el sur es símbolo de tinieblas. El oeste y sur es símbolo de tinieblas. Cristo viene en su segunda venida del oriente y nació en este mundo del oriente. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayamos comprendido que todo esto es tipología, son símbolos apocalípticos que para poder interpretarlos correctamente tenemos que ver la historia para después poder interpretar correctamente el símbolo apocalíptico. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este trimestre haya sido de bendición. Gloria a nuestro Dios porque nos permitió llegar hasta este momento, hasta este lugar, para poder estudiar la última lección de este trimestre. Así que alabado sea nuestro Dios y gracias a ustedes porque han estado siempre pendientes de este material. Gracias porque siempre oran por este siervo y que Dios nos preste vida para iniciar otro trimestre con una lección. Yo creo que la lección nueva viene hablando de Éxodo. Así que preparémonos para este nuevo trimestre porque vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Y no se olviden, suscríbanse a nuestro canal. Para nosotros este es muy importante. Si ustedes ven que repito cada instante, suscríbanse, porque para nosotros esto es importante porque de esta manera YouTube recomienda estos videos a otras personas. Cuando hay suscripciones, cuando hay comentarios, cuando la gente le da like a los videos, el mismo YouTube sugiere estos videos a otras personas y así el Evangelio va creciendo y expandiéndose. Nunca sabremos cuántos se van a convertir escuchando estos videos. Así que nuestra obra es, hagamos lo que podamos, apoyemos estos ministerios, oremos por este siervo para que sigamos predicando la verdad presente y sigamos impartiendo la lección de escuela sabática. Gloria a nuestro Dios. Vamos a venir de rodillas para despedirnos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tus bendiciones. Gracias porque hasta aquí nos ayudaste. Y gracias porque nos hemos alimentado de pan del cielo a través de la lección de escuela sabática, de estos importantes temas que vienen hablando y que han venido hablando de verdad presente. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.